Esta es XHCSBO-FM, Radio Vida, una estación de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano, asociación civil. Calle Tamarindos número 2A, segundo sector del Fideicomiso, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Inicia tu día con la información saludable que alimentará tu cuerpo y alma. A partir de este momento, quédate en consulta con el doctor Ricardo. Hola, muy buenos días. Estamos ya en el programa Espacio Saludable. Este es un espacio para ti. Tú lo haces, nosotros solamente lo conducimos, así que estamos ya al aire contigo para comunicarnos. Ahí tienes los teléfonos en cabina. El 753-537-1701. Ahí tienes el teléfono, 753-537-1701, teléfono en cabina. O también nos puedes enviar un mensajito o hablarnos al 753-100-7754. O puedes también compartir la página web. Ahí le dan clic y inmediatamente los manda en vivo al programa que está ahorita. www.radiovida1051.com. Ahí estamos, esa es la página. Ahí estamos también transmitiendo en Radio Vida 105.1 FM, aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Así que hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de tanatología. Vamos a hablar de los mitos y realidades de la tanatología o de los tanatólogos, así como las fases del duelo, las etapas del duelo. Vamos a estar hablando sobre eso por si te surge a ti algún comentario o alguna pregunta que quieras hacer. Con todo gusto, está la tanatóloga ya en línea para que se comuniquen con ella. Y ella es Reina Díaz, a quien le doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Reina, buenos días. Hola, ¿qué tal? Querido Radio Escucha, es para mí un honor enorme el poder estar nuevamente aquí con ustedes y con este tema muy interesante que es mitos y realidades de los tanatólogos. De la tanatología o bien de la muerte, ¿verdad? Y Ricardo, gracias por la invitación. Para servirte, siempre es un gusto y un placer escucharte. Reina Díaz, la tanatóloga Reina Díaz, ella siempre nos enseña, cada vez que la hemos invitado al programa, siempre nos enseña cosas interesantes. Y hoy vamos a hablar de los mitos y las realidades. No solamente mitos, sino también realidades de la muerte, de la tanatología, de los tanatólogos. Y siempre los mitos, Reina, siempre los mitos si hablamos de la muerte, la estamos llamando. ¿Qué pasa con esos mitos y realidades? Pues muchas veces se tiene la falsa creencia de que si hablamos de la muerte, la atraemos. Entonces, muchas personas no les gusta hablar de temas de muerte y no miran que es ver una prevención a lo que va a venir en un futuro. Desde que nacemos, sabemos que estamos expuestos y en cualquier momento puede pasar que nos tengamos que enfrentar a la muerte, tanto nosotros como de un ser querido. Entonces, muchas veces tenemos que prevenir esos temas, checar todo lo que implica la muerte de uno o de un ser querido, ver los pendientes que quede bien todo, como un servicio funerario, como una herencia. Todas esas situaciones se tienen que ver y se tienen que hablar de seguros de vida, y son temas que como familia tenemos que abordar
y no tener miedo a hablar esos temas. Por supuesto que al hablar de esos temas de muerte no la estamos atrayendo. Sí, muchas veces se piensa que si hablo de muerte, seguramente va a llegar a mí o a algún familiar cercano. O decía un compañero días pasados, a mí no me gusta ni siquiera, cuando paso por enfrente de una funeraria, ni siquiera me gusta ver los cajones que hay ahí. Entonces, Sí. Son mitos que nos metemos a la mente y es difícil sacarlos. Sí, pero ahorita que comentas eso de las funerarias, fíjate que pues es algo que vamos a requerir en algún momento, ¿verdad? Y me pasó a mí cuando falleció el abuelo de mis hijos, que la familia no estaba prevenida con los servicios funerarios y yo estaba ahí en el hospital cuando él falleció y nos encontrábamos ahora con que pues había que resolver, y la funeraria de afuera del hospital ya estaba lista para brindar sus servicios, pero en ese estar sobrepensando, estar en esa etapa de negación o shock, y que ahora tengas que ver qué te conviene más y qué vas a hacer y dónde va a ser todo lo que ahora conlleva, y a lo mejor vas a tomar una decisión mal o una decisión apresurada, y además vas a tener que gastar más dinero del que podía ser. Entonces la funeraria ya quería que uno firmara luego para que ellos se encargaran de todo. Entonces yo le dije a la persona que estaba ahí conmigo, no, esto hay que pensar bien cómo lo vamos a hacer, vámonos a la casa y ya se resuelve de mejor manera. Pero eso es porque no se está preparado, porque no vemos ni sabemos qué funerarias nos pueden ofrecer un mejor servicio que sea acorde a lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. Entonces es importante saber toda esa información, porque Sí. es una realidad, lo vamos a requerir. Algún momento de la vida se enfrenta a la muerte. Así Entonces necesitamos estar preparados para ese momento. Y quienes sí lo planean todos los días son las funerarias, es su negocio. Y bueno, entendemos que pues de eso viven ellos. Pero siempre se cargan con con la familia que menos planeó. Entonces, son gastos muy fuertes y servicios que a lo mejor no van acordes, como tú bien lo decías, acordes con tus necesidades. Entonces, sí es bueno planear desde antes, y no es llamar a la muerte, sino simplemente empezar a planear lo que puede venir. Así es, así como cuando nace un bebé y nos da tanta alegría su nacimiento, y luego le celebramos los cumpleaños, hacemos una planeación de cada fiesta. No se diga cuando ya es uno grande, los 15 años, la boda, y todo es planear y hacer. Vas a comprar una casa, lo planeas, vas a comprar un carro, planeas. Y pues estos temas de muerte también tienen que ser planeados en cuanto a qué se va a hacer, a dejar todo bien y en orden, para que los que se quedan sea más fácil que puedan vivir lo que ahora viene. Sí. Y bueno, Ajá, sí. Quería decirte en cuanto a los tanatólogos, pues muchas personas ni siquiera saben que existimos. Piensan que no es necesario que se acuda a terapias. En cuanto a tanatólogos, psicólogos y psiquiatras, la gente piensa que se acude a uno cuando están las personas locas o porque como si fuera algo malo. Sí. Y no ven
la necesidad que hay de ello, ¿verdad? Y que como terapeutas podemos dar un acompañamiento, en mi caso como tanatóloga, pero que también el psicólogo y el psiquiatra, cuando ya son casos extremos, pueden también requerirse sus servicios y entonces de una forma integral ayudar al doliente o al paciente a que salga adelante. Un psiquiatra va a medicar a la persona cuando es necesario. Esa medicación no la puede hacer un psicólogo ni un tanatólogo. Entonces ahí es la importancia de que a veces se necesita que se intervenga también un psicólogo, un psiquiatra, pero no quiere decir que la persona esté loca. Tenemos que quitar todos esos tabús, esas falsas creencias, esos mitos, porque eso nos ha perjudicado como sociedad, teniendo herramientas para salir adelante, para vivir nuestros procesos de pérdida acompañados, porque se vale decir no puedo, necesito la ayuda, necesito que alguien esté conmigo. Sí, y hace rato tú lo decías muy bien, la muerte se tiene que planear, así como planeamos la boda de alguien, así como planeamos nuestra boda, así como planeamos el nacimiento de un nuevo ser, así como planeamos ir de vacaciones, así como planeamos todo lo que planeamos, también se tiene que planear la muerte. La muerte no es algo que debamos de dejarlo pasar y ver qué hacer cuando llegue. Se tiene que planear. Sí, y hablábamos justamente de todo lo que se requiere, ¿no? En caso de que una persona fallece, pero también cuando una persona enferma, también ahí tenemos que externar nosotros con la familia qué queremos que pase con nosotros en un caso que se requiera, ¿verdad?, de ser de una enfermedad muy grave que acontezca. Yo comunicarle a mis seres queridos, hablábamos del testamento vital, dejar en un documento escrito qué quiero que se haga, si quiero que me entuben, no quiero que me entuben, que me hagan una traqueotomía o no quiero, o si ya en casos extremos, que ya sea una enfermedad terminal, pues que si requiero cuidados paliativos, esos cuidados paliativos sean en mi domicilio, con un ambiente familiar y estar ahí esperando el momento de mi muerte, pero estando con mi familia. Todos esos temas se tienen que abordar. Y hay una frase que me gusta: hay que viajar ligero. Es decir, yo antes de ser tanatóloga tenía mucho la costumbre de guardar objetos que a mí me gustaban y voy a comprar esto, y tenía muchas cosas en casa. Cuando entendí que tenemos que viajar ligero, empecé a deshacerme de cosas que quizás sería muy doloroso para mis seres queridos irse deshaciendo de esas cosas, porque son de mi mamá o son de mi abuelita, más si yo dejo nada más lo que requiero, mi ropa, objetos personales, pero no. Por ejemplo, tenía 3 máquinas de coser porque en un tiempo cosí mucho. Entonces, una la regalé, otra ya la estoy poniendo en la venta. Ya no las puedo usar porque mis ojos fueron, tuvieron que ser operados. Entonces, esas máquinas yo las voy a vender. ¿Por qué? Porque no voy a dejar esa carga a mis hijos de que después digan, no, esa máquina es la que usaba mi mamá y no, mejor hay que dejarla. Y es tener algo ahí que recuerda a la mamá y a lo mejor va a ser más doloroso seguirlo teniendo. Hay personas que dejan el cuarto de sus seres queridos, su recámara intacta, pero sí, cada que entran a ese lugar es muy doloroso. Sí. ¿Por qué? Porque es acordarse de que él ya no está. Uh-huh. Entonces es bueno que cuando ya uno falleció, ya no estén las cosas de uno, al menos no todas.
y es poco a poco. No quiero decir que una persona fallece y hay que quitar todo de esa persona, no, ¿verdad? Pero tampoco es bueno tener su recámara intacta. Hay Así gente es. que agarra una fotografía y empieza a hablarle como si fuera el ser querido, y pues eso también nada más nos causa dolor. Fíjate que lo que estás diciendo ahorita es bien importante. Tengo un amigo aquí que falleció su esposa, y en el lado del copiloto siempre viaja un retrato alrededor de... Mide el retrato, lo trae con un marco, más o menos como 70 centímetros de largo. Y ella viaja ahí en el copiloto. Nadie puede ocupar ese espacio porque va el cuadro de su esposa ahí. Y eso, Ricardo, eso ya no está bien. Eso ya causa más dolor. Sí. Él no ha estado dispuesto a procesar su pérdida, a vivir su duelo para que venga una sanidad. El consuelo de Dios, que es lo que necesitamos. Entonces muchas veces hay personas que agarran un cuadro, agarran ropa de su ser querido. Hay otras que llegan hasta rellenar un pantalón o una camisa, una blusa, como si fuera la persona. Uh-huh. Pero esos ya son casos extremos y no está bien. No está bien que lleguemos a eso. Lo mejor es vivir nuestras pérdidas, sentir las emociones, vivir esa montaña rusa de emociones, por muy doloroso que sea, pero hablarlo, para que esa etapa de shock o negación que llega a nuestra mente tenga el tiempo para procesar y integrar esa pérdida ahora a nuestra nueva realidad, a esa nueva vida. Tenemos que hablarlo. Tú decías hablarlo. Eso es lo esencial en una pérdida. Porque cuando se pierde un familiar, por ejemplo, se vuelve como que le quitan el nombre. Dicen mi marido o mi esposa. Ya no se refieren al nombre de la persona. Se vuelven innombrables, les digo yo. No, hay que hablar el nombre, hay que desgastar el evento, así decimos en consejería, desgastemos el evento, hablándolo, para poder trabajarlo mejor, y que esa montaña rusa de emociones que nos va a doler se desgaste, y también poder llegar a la aceptación de la pérdida. Así es. Muchas veces se cree que con evadir el tema, con evitar hablar de ello, con eso ya es suficiente. Exacto. Pero vemos que no. Sí. No es suficiente. Es nada más dejar ahí guardado el dolor, y entonces reconocer que necesitamos la ayuda de un profesional, que en este caso somos los tanatólogos, y que requerimos ese acompañamiento, que alguien nos vaya guiando, que alguien nos vaya diciendo, son etapas, ¿verdad? Como las 5 etapas que atravesamos en un duelo, y que vayamos comprendiendo que estamos en un proceso. Y ahí la importancia de que todos esos mitos y realidades, esos mitos más bien, de los tanatólogos desaparezcan. Sí, porque hablando de mitos, también se cree que cuando hablas mucho de la muerte, tienes que... estás automáticamente haciéndote parte de ella, y que pronto va a llegar, y que va a llegar a tal vez a nosotros mismos o a un ser querido, y a veces toca la ocasión de que muere un vecino y dices, ay, ya casi me va a tocar, ya me está tocando la puerta la muerte, ¿no? Entonces son mitos que necesitamos detener. Así es. Y bueno, al quitar todos estos mitos acerca de la muerte o acerca de la tanatología o los tanatólogos, lo que podemos ver es que
la tanatología puede ser integrada a nuestro día a día, ¿verdad? Y cuando nos enfrentamos tanto en nuestra familia a una situación de pérdida, nosotros sepamos qué hacer, qué decir, no decir palabras hirientes, ¿verdad? Que es por la falta de información que a veces le dice a uno a las personas, pues es la voluntad de Dios, o que no crees en Dios, y que muchas veces no es que no se crea en Dios, ¿no? Sino que está doliendo, humanamente está el dolor. Sí. Entonces es importante el poder vivir nuestros duelos, nuestras pérdidas. Entonces la tanatología no es solamente para psicólogos o para personal de salud, sino para toda la gente que no es personal del área de salud y que nos está escuchando ahorita. Sí, Ricardo, para todos es la tanatología, es necesaria. ¿Sabes? Es como la protección civil. La protección civil la debemos saber todos, pero no hay una cultura de protección civil. Y así somos nosotros como tanatólogos, y la tanatología es necesaria para todos, pero no hay una cultura como tal. Y es mi interés, y sé que el tuyo también, el que se promueva, el que haya tanatólogos que sean maestros, que sean doctores, que sean amas de casa, que sean empleados. Hablábamos en el programa pasado de la necesidad de la tanatología en todas las áreas. Entonces vemos que todos necesitamos esa información. Sí, ¿Qué voy a decir si un compañero llega en el trabajo y me dice que falleció su esposa o que falleció la hermana? ¿Qué palabras le voy a dar de consuelo? ¿Qué palabras le voy a dar que le alienten, no que le hagan sentir mal? ¿O qué reacción voy a tener si una persona que ha tenido una pérdida empieza a gritar, empieza a llorar? ¿Me voy a espantar? ¿O sé que es parte de que ella está manifestando de esa manera su dolor? Hay gente que se enoja, que grita, que dice malas palabras, y es su forma de expresar su dolor. Por eso, cuando hay una pérdida, no tenemos que tomar nada personal, sino esa persona está tanto en la negación, en el shock, que no sabe lo que está haciendo en ese momento. Sí, hace un par de años, tal vez, falleció una prima mía, y después y su papá pues lo sintió mucho, obviamente, pues era su única hija, Sí. mujer, y como al mes fallece su esposa de él. Wow. Es decir, la esposa de él presenció o estuvo en la muerte de su hija, y después ella muere al mes. Y yo recuerdo que él decía, ahorita que dijiste, a veces dicen malas palabras y es parte de su proceso. Y él se agarraba diciendo un montón de groserías hacia él mismo, de su sentir. Dice, se siente feo, ¿no? Y diciendo un montón de groserías. Pero era su manera de procesar. Era su pero manera de procesar el dolor. ¿Sabes, Ricardo? Luego eso nos espanta. Uh-huh. Queremos callar a las personas, tanto si dicen malas palabras, si gritan, si lloran, y lo que tenemos que hacer es contenerlos, o sea, estar ahí cuidándolo. Esa persona que a lo mejor está diciendo esas malas palabras, solo cuidar que no se vaya a lastimar o no vaya a querer golpear a alguien en ese momento de ira que está atravesando, pero dejar que exprese su dolor. Igual las personas que lloran, porque hay personas que lloran muy fuerte, hasta gritan, y dejarlos, no pasa nada, solo estar ahí, contenerlos, que no se lastimen, pero que expresen su dolor. Los dejas que saquen ese dolor, y entonces simplemente les das un abrazo, porque a veces no es lo que les dices, sino que estés presente y que ellos vean que estás ahí. Les das Exacto. Un fuerte abrazo.
no le digas te entiendo, porque para decirle te entiendo, no, pues no. Necesitas haber vivido una pérdida así, y ni aún así le entenderías, porque aunque sea una viuda, aunque sea la muerte de un hijo, cada proceso y cada pérdida es única y especial, diferente. Así es, así es. Fíjate que en una ocasión íbamos mi esposa y yo hacia un funeral donde la mamá había perdido a su hijo y estaba muy, muy dolida. Decía, aparte, la mitad de mi vida se me fue, la mitad de mi vida, y eso es lo que decía. Y mi preocupación, esto ya hace muchos años que pasó, mi preocupación, yo le decía a mi esposa, ¿qué le vamos a decir? ¿Cómo darle el pésame a la hermana? ¿Cómo darle el pésame? ¿Qué palabras tengo que utilizar yo para que ella se sienta mejor? Y entendí que no es para que ella se sienta mejor, simplemente el estar ahí, porque llegamos y yo no, se me fueron todas las palabras que existen o que pude yo haber pensado que le iba a decir. Haz de cuenta como que se me borró el cassette y y me trabé y ya no dije nada. Y solamente estuvimos mi esposa y yo ahí con ella y la abrazamos y estuvimos y nos sentamos con ella, y eso fue lo más maravilloso, porque pasado el tiempo nos dice ella, ustedes lo hicieron mucho más que muchos, porque estuvieron conmigo ahí, y nosotros nunca le dijimos nada, ¿no? Así es. Solamente la presencia, estar ahí. No es tanto lo que vas a decir, sino tu presencia, el estar ahí. O hablábamos en alguna ocasión, ¿verdad?, cuando se trata de esos momentos de poder ser útil, de a lo mejor acercarle alimentos o llevarlos a comer a algún lugar cercano, si ellos lo permiten, o si hay niños pequeños, estar pendientes de los niños pequeños, ver que descansen, aunque sea unas horas, un momento, ¿verdad? Pero es estar, es contener. No es tanto lo que voy a decir, sino escuchar, y escuchar lo que las personas te quieren decir. Porque si ellas no te quieren decir qué pasó, cómo murió la persona, o sea, no es el momento. Si ellos lo quieren hablar, qué bueno, entonces escucha, escucha. Pero no vayas más allá de lo que la persona te permite en ese momento. Así es. Vamos a ir a un corte, no le cambies, enseguida estamos en la línea con la tanatóloga Reina Díaz, y en un momento más vamos a entrar a ver las etapas del duelo, y también que nos hable de un curso que estamos próximos a iniciar este 3 de febrero, que está abierto para toda la gente que lo quiera tomar. No necesariamente pueden ser personal de salud, sino, como bien lo decías, una ama de casa puede estar ahí para aprender. Pero ahorita, en un momento más, vamos a un corte y regresamos inmediatamente. No le cambies, porque también quiero saludar a quienes nos escuchan. Estamos de nuevo aquí en Radio Vida 105.1 FM, aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas. Un ambiente sabroso el día de hoy, un calorcito rico, de costa, y bueno, vénganse a Lázaro Cárdenas, a los mariscos de acá que nos caracterizan. Muy bien, estamos hablando de tanatología, estamos en la línea con la tanatóloga Reina Díaz, y bueno, quiero saludar a quienes nos escuchan el día de hoy. Silvia Peñalosa, que nos está escuchando ahí. Ella está trabajando bien duro, es una mujer muy trabajadora, trabaja en el municipio, trabaja en la iglesia, tiene un balneario que se llama Torre Fuerte, y quisiera hacer mención de él. Está rumbo a la playa, está sobre el libramiento playero, Torre Fuerte se llama el lugar. Es un balneario que bueno, tiene todas las comodidades para que pases un día fabuloso ahí.
y bueno, seguramente te van a atender como tú te mereces ahí en Balneario Torre Fuerte. Y bueno, pues también trabaja ahí Silvia Peñalosa. Y bueno, un saludo para ella y para quienes nos escuchan también, a Patti Ruiz ahí aquí en Lázaro Cárdenas. Y también nos está escuchando Ade Flores, que nos escucha, Marisol Ortiz, que nos escucha también desde el Estado de México. Ella está por allá. Bueno, también nos escucha Marisela y César en la Capirucha, leo yo, en la capital, en la Ciudad de México. Ahí están ellos escuchando también el programa. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y estar aquí con nosotros. Ustedes hacen el programa, ustedes enriquecen el programa. No somos nosotros los que estamos hablando aquí, sino ustedes que escuchan del otro lado. Los que están allá escuchándonos son los que hacen el programa. Así que yo quiero decirte que promuevas tú también, y tú también, si es de tu interés. Hay un curso en Puerta de tanatología, precisamente con la tanatóloga Reina Díaz, y me gustaría, Reinita, que nos dieras los pormenores de este curso. Iniciamos el 3 de febrero y me gustaría que nos dieras los pormenores de este curso de tanatología. ¿Quiénes entran? Me decían, ¿cuál es el perfil? El perfil es solamente que tú quieras aprender de tanatología. Así es. Como hemos visto, la tanatología es para todas las áreas, por tanto todos requerimos este conocimiento, ¿verdad? Entonces es para todo el público en general, y el curso inicia el 3 de febrero y son 10 meses los que vamos a estar en esta capacitación, en este curso especializado de tanatología clínica. Y bueno, los horarios son muy cómodos porque sabemos que siempre hay actividades en el día, por eso hemos escogido este horario de lunes de 9 a 11 de la noche, porque así ya llegaste a casita, ya pudiste cenar, descansar un momento quizás, y ya estar atento para tomar este curso. Y bueno, los beneficios es que puedes aprender a qué hacer frente a una pérdida, aprender a elaborar un duelo de forma correcta, aprender a manejar el sufrimiento y cómo ayudar a otros frente a una pérdida. Claro, y bueno, pues también hay alguna promoción ahí. Pues mira, Ricardo, yo veo que tus radioescuchas han estado muy atentos a lo largo de estos 2 programas y todavía nos falta uno. Entonces yo quisiera que les regaláramos una beca para uno de tus radioescuchas, ¿te parece? Pero vamos a pedirles solo que estén atentos a los programas. Y si quizás estás escuchando por primera vez y ya se te pasó el programa anterior, pues queda la grabación, ¿no es así, Ricardo? Así es, está la grabación. Entonces estén atentos, porque en el último programa, que es dentro de 8 días, diremos la dinámica que se hará, unas preguntas sencillas para que uno gane una beca completa, ¿verdad? Así es. Para todo el curso. Así que atentos. Muy bien. Bueno, muy espléndida la tanatóloga Reina Díaz. Pero está bien, excelente la promoción y la ayuda que nos ofrece. Gracias, Reina Díaz, por ofrecernos aprender de tanatología, que mucho nos hace falta. Y bueno, pues también decirte que los temas van a quedar grabados, por si en alguna clase tú no pudieras estar, van a quedar grabados en un canal de YouTube, donde vas a poder tener la entrada y repasar los temas, aunque ya hayas estado ahí en el curso en vivo, pues vas a poder repasar los temas
en esa grabación. Las clases van a ir quedando grabadas. No se van a grabar en vivo, pero se van a grabar ahí para que ahí estén en la plataforma. Y bueno, pues Reina Díaz, tanatóloga, hablemos. Tengo algo más para dime. tu público. A ver. También vamos a hacer una segunda dinámica, y esta será para ofrecer un tratamiento completo. Wow. Para uno de tus radioescuchas. Wow. Entonces queremos que también, si hay alguien que ha tenido pérdidas significativas, también vamos a hacer una dinámica para ofrecer un tratamiento completo para que puedan procesar esas pérdidas. Entonces ¿qué más? Estén atentos. Estén atentos. Beneficios, sí, atentos a los programas, y si se te escapó el primero, pues ahí queda grabado en Radio Vida. Sí, aquí está, en los podcasts están los programas grabados, así que no hay pretexto. Y bueno, pues el próximo programa estaremos diciendo las dinámicas, cómo hacerlo. Y bueno, también quisiera mencionar que la tanatología es parte de nuestra vida diaria, es parte de nuestro diario vivir, es parte de nuestra vida, y necesitamos aprender. Necesitamos aprender a procesar todas nuestras pérdidas. Hay grados de pérdida. Bueno, vamos a ver los grados de pérdida y cómo procesarlas. Y me gustaría también decirles que la tanatóloga Reina Díaz da terapias por vía telefónica. Si nos quisieras dar tu número, Reina Díaz. Claro que sí. Mi número es 720-171-6228. Repito, 720-171-6228. Y la terapia puede ser en videollamada o Zoom cuando están lejos de mí, o cuando están por acá en el Estado de México, Ciudad de México, pues también puede ser presencial. Ahí está. Muy bien. Gracias. Pues mira, Ricardo. Sí. De este tema que hablamos de mitos y realidades de los tanatólogos, o de la tanatología o la muerte, hay otros temas como el reír. Pensamos que cuando reímos después de que hemos tenido una pérdida es malo, que es como si nos estuviéramos olvidando de nuestros seres queridos. Uh-huh. Y no es así. Entonces te vale reír aún después de haber tenido pérdidas. O personas que piensan que porque no se viste de negro también se está olvidando del ser querido, o no se sintió porque en el funeral no fueron de negro. Entonces son mitos, son falsas creencias. O qué tal cuando una persona es invitada a una fiesta y han pasado unos meses, pero entonces empieza a decir no, porque es como que, y es una lucha interna, ¿no? Es como si ya lo estuviera olvidando y todavía me duele. Pues se vale ir a fiestas, se vale reír, se vale vestir de negro, pero también si no quieres vestir de negro, no vistas de negro. Pero todo eso tiene que cambiar para que nosotros podamos procesar nuestras pérdidas. Me preguntaba una persona, el duelo, las etapas del duelo, ¿hay una etapa donde se le pida a la gente olvidar a la persona fallecida? No, en ninguna de las etapas. Tenemos 5 etapas en cuanto al proceso de duelo, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación o consuelo de Dios. Pero en ninguna se le va a pedir a la persona que olvide a su ser querido, más bien va a aprender a integrar esa pérdida en su vida. Okay. Adaptarse a esa nueva realidad que está viviendo. Y hablando un poco de estas etapas,
En la negación es cuando nos dan la noticia, ¿verdad?, de que nuestro ser querido ha fallecido, ha muerto. Digo muy fuerte a lo mejor esas palabras de que ha muerto y ha fallecido, porque muchas veces hasta eso nos da miedo decir falleció, murió, pero es una realidad. Si nosotros hablamos de nuestra pérdida como si fuera, por decir, ya falleció la persona, en mi caso mi abuelito, y yo sigo hablando de él en un presente, aunque él ya falleció, es más difícil para mí el procesar esa pérdida. Entonces, si ya falleció la persona, tengo que hablar en pasado, porque ya falleció, ya no está. Entonces, en esa primera etapa, que es la negación, es cuando viene ese shock para mí, el pensar que sí es verdad que falleció o no. A veces podemos sentir en los primeros días de la muerte de nuestro ser querido como si él fuera a entrar o como si él fuera a llegar del trabajo, o sea, cosas que sabíamos que pasábamos o vivíamos con ese ser querido, sentimos como si fuera a ocurrir, aunque ya no va a ocurrir. No es que te estés volviendo loca o loco por sentir que, va a llegar el papá, pero ya murió. Es la etapa de adaptación de tu cerebro a esta nueva realidad. Entonces, se siente eso, pero poco a poco eso va a cambiar en nuestro cerebro. Y luego viene la ira, el coraje, el decir por qué se fue, a veces hasta culpa de decir hubiera hecho más, lo hubiera llevado antes al médico, hubiera estado ahí y no lo hubieran atropellado. O sea, es el coraje, el querer cambiar una realidad que ya es evidente, pero es parte de procesar esa pérdida, es parte de las etapas. Y luego vemos la negociación. La negociación es cuando, por ejemplo, nuestro ser querido está en el hospital y nosotros empezamos a hacer pactos o promesas con Dios de decirle, pues si lo dejas vivo, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y empezamos a querer hacer hasta lo imposible con tal de que nuestro ser querido no muera. Entonces, por un lado, en esa etapa de la negociación, quiero decir, si tú vas a prometer algo a Dios o a alguien a favor de que tu ser querido viva, cumple lo que vas a prometer. Y eso no quiere decir que él vaya a quedar con vida. Pero si prometes algo, cúmplelo. Y por otra parte, en esa negociación, a veces hasta con la misma persona, ¿verdad? Si soy yo la que está enferma, empiezo también a hacer negociaciones con Dios. Empiezo a ponerme a cuentas con Dios, a decirle perdóname porque sé que la he regado en esto, he pecado, he hecho esto mal, y entonces me alineo y estoy ya bien con Dios. Es en esa etapa de la negociación. Pero cabe mencionar que en este proceso de duelo puedo ir de una etapa a otra. Es decir, no porque ya esté en la negociación no puedo llegar a regresar a la negación o a la ira. Por eso decimos que es una montaña rusa de emociones. Lo importante es expresar esas emociones para que esas emociones no nos ahoguen o nos hagan vivir duelos ya más complicados, ¿verdad? Y la siguiente etapa, ya vimos que es la negociación, la negación, la ira, la negociación, y después viene la depresión. No quiero salir, quiero estar aislada, quiero estar en mi recámara, no quiero que me hablen, y más si me encuentro con personas que me dicen que no crees en Dios, ¿por qué sufres? Pues él ya, si tú lloras, no lo dejas descansar. Entonces ese tipo de palabras hirientes me hacen más sentirme mal y estar en ese momento de querer estar aislada, de no querer estar con nadie, de no querer convivir. Pero es una depresión, digámoslo así, ligera, moderada, no como depresión en sí, sino como una etapa de el proceso de duelo.
Y después de la depresión viene la aceptación. La aceptación es cuando ya hemos procesado ese dolor, ya hemos aceptado que nuestro ser querido no está y nos hemos adaptado a esta nueva realidad. La aceptación es cuando dejamos que Dios nos abrace y nos consuele. Esas 5 etapas son las que se manejan en un proceso de pérdida, según Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera en este tema de la tanatología. Hay otros autores que manejan otras etapas, como la esperanza, pero esto es lo básico para poder procesar una pérdida. Sí, muchas veces en la parte espiritual, Reina Díaz, cometemos el error de decirle a la gente, aumenta tu fe, ora más. Ajá. Y a veces hasta comprometemos a Dios, ¿no? Ajá. Porque a veces decimos, no, pues se lo merecía. Es un castigo de Dios, por eso se murió. Ajá. O otras cosas que decimos, no, pues va a vivir, pero no sabemos si realmente esa es la voluntad de Dios. O andaba en pecado. Esa persona viva. O andaba en pecado. Ajá, entonces... O tú no estás en debemos pecado juzgar. por eso. O tú estás en pecado por eso tu hijo partió. Entonces ya estamos haciendo Así cosas es. que no son. Entonces eso no, esas palabras no las debemos de usar. ¿Quieres orar por alguien que está en proceso de pérdida? Hazlo, ora por esa persona. Alguien que esté enfermo y con una enfermedad terminal, hazlo, ora. Y milagros ocurren, muchísimos milagros ocurren. Sí, claro. Pero nada más respeta a las personas, respeta a esa persona que ya partió. Fíjate, me encontré una vez con una persona que dijo, ay, es que esa señora tanto que llora por su hijo, si era un delincuente. Uh-huh. Y yo le decía a esa persona que hizo el comentario, ¿y qué? Que haya sido un delincuente, ¿tú crees que porque es un delincuente no le está doliendo esa pérdida a esa mamá? Yo creo que hasta es más doloroso. Sí. O sea, etiquetamos, juzgamos y decimos palabras fuera de lugar. Hay la importancia de verdad de estos temas, de realmente conocer y poder ser de bendición para la gente que está atravesando por estas situaciones. Comprender que una muerte duele y eso no tiene que ver con que si la persona que partió era buena o era mala. Uh-huh. Puede haber los dos extremos, ¿sabes, Ricardo? Te puedes encontrar con personas que su ser querido que partió quizás haya hecho cosas indebidas, como el ejemplo que decíamos ahorita, quizás fue un delincuente, pero aún así para la familia sigue doliendo. O otra en otro extremo, ¿verdad? Que a lo mejor esa persona fue tan mala que la familia descansa cuando la persona muere. Son extremos opuestos, pero que existen en una realidad. Entonces, cuando es gente que hizo mucho daño y muere y la gente siente descanso, luego viene culpa. ¿Por qué me siento bien de que no esté? Uh-huh. Y ahí también tiene que entrar uno como tanatólogo, ¿verdad? No dejar que la culpa nos agobie tanto para afectarnos, sino procesar nuestras pérdidas como quiera que se hayan presentado, sin juicios de valor, sin decir que sí merece lágrimas o que no merece lágrimas, sino simplemente el saber acompañar, el saber estar con las personas que tienen las pérdidas. Y si somos nosotros mismos, también poder procesarlo, ¿verdad? Y ayudar a nuestra familia también a procesar esas pérdidas. Sí, y muchas veces no estamos preparados para saber qué hacer o qué decir ante una pérdida significativa. Muchas veces vamos a un velorio y no sabemos qué decir. Pues no digas nada.
Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No lo puedes decir aquí estoy. ¿Qué hacer? Estoy para ti, darle un gran abrazo. Y eso no se habla muchas veces, simplemente como tú dices, un gran abrazo y que te vea que realmente estás ahí. Y muchas veces pasa que durante las primeras horas, pues toda la gente empieza a llegar. Yo me acuerdo cuando el accidente de mi esposa, mi esposo estuvo un mes en el hospital, estuvo en coma, y una persona me dijo, mira, Ricardo, ahorita toda la gente llega. El primer día me dijo, ahorita toda la gente está llegando. Pero después de 3 días, la gente va a empezar a agarrar su vida normal. Así es. Ajá. Y lo normal para ti no es lo normal para ellos, y lo normal para ellos no es lo normal para ti. Muchas veces cometemos el error de empezar a juzgar por qué ya no viene la gente, por qué me abandonaron, y no es así, sino que simplemente nosotros como dolientes debemos de pensar y enseñarnos que a través de la tanatología, otra vez enseñarnos que los procesos de la vida siguen. Entonces el proceso de vida sigue para el que sigue vivo, y el doliente, bueno, pues tiene que superar su estado de pérdida. Siempre he pensado, Ricardo, que una manera de honrar a nuestros seres queridos es vivir lo más normal posible. Es decir, si nuestros seres queridos pudieran hablar, porque cuando una persona muere ya no podemos comunicarnos con ellos, si ellos pudieran hablar dirían, vive, vive, disfruta la vida. Entonces, diviértete. qué bonita manera de honrarlos, de decir, vive, y decir, yo estoy viviendo lo más normal posible. He integrado esa pérdida a mi vida, pero mi vida no se paró cuando mi ser querido se fue. Yo sigo viviendo mi vida porque por algo, con un propósito, sigo viva. Sí. Sigo vivo. Sí. Fíjate que mi esposa y yo hablamos mucho de la muerte, y eso no quiere decir que la estemos llamando, porque no creemos en mitos y cosas así de ese tipo. Pero cuando estaban mis hijos pequeñitos, yo le decía a mi esposa, si yo muero y mis hijos siguen pequeños, no te cases, no les pongas un padrastro a mis hijos. Y ya después le dije, cuando ya el tema ya cambió después, cuando ellos ya crecieron. Mira, si yo muero ahorita, cásate, si quieres, tienes mi permiso, cásate, disfruta la vida, pero porque mis hijos ya están grandes, ya no dependen de ti, de nosotros. Entonces, van cambiando las formas de pensar de uno. Así es. Y necesitamos hablarlo, pero para eso necesitamos prepararnos. El curso de tanatología, que va a empezar el próximo 3 de febrero, nos va a preparar a todos para enfrentar esta realidad. La realidad de las pérdidas, y no solamente de la muerte, sino pérdidas en otros sentidos. Pérdidas de la salud, pérdidas de algún miembro de nuestro cuerpo físico, pérdidas emocionales, espirituales, en fin, hay muchas cosas que nos van a ayudar, Reina. Este 3 de febrero inicia el curso de tanatología. Inscríbete. No vamos a hacer un grupo grandísimo, porque queremos atenderte como tú te mereces. Así que inscríbete, todavía hay lugar. Así es, Ricardo. Aún inscripciones abiertas. Sí. Y pues queremos que tú goces de ese beneficio, ¿verdad? Sí, ese curso. Así es de que estamos atentos a tu llamada para tu inscripción. Así es. Y bueno, pues se nos fue el tiempo. Para inscribirse, bueno, pueden llamar al 55 45 01 08 07, 55 45 01 08 07. O ahí en el flyer vienen los teléfonos, ya sea
de la tanatóloga Reina Díaz o con su servidor. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Ya se nos fue el tiempo. Ya son pasados las 10 y pues siempre es un gusto y una bendición escucharte, Reina Díaz. Y de verdad, gracias por participar con nosotros, gracias por participar con Radio Vida, que los programas se quedan grabados y se quedan para seguirlos escuchando y escuchando y escuchando a través de los días y de los tiempos. Así es, invito a tus radioescucha a que envíen mensajito con sus dudas que tengan de este tema de tanatología, de pérdidas, de duelos, y sí, se pondrá más interesante el programa. Gracias, Ricardo, por la invitación. No, gracias a Dios, gracias a ti por atender nuestro llamado y por aportar a Radio Vida también de tus conocimientos. Y gracias también a la ingeniero Jenny, que siempre bien trabajador está por allá en controles. Gracias, Jenny, por estar participando también con nosotros en nuestro programa. Y bueno, gracias a Radio Vida 105.1 FM, que nos da el espacio también. Gracias por escucharnos. Gracias, nos vemos el próximo miércoles, si así Dios lo permite. Y acuérdate, pórtate bien, que no cuesta dinero.